dia, Església, s'escolta bé, veritat? Sí? Molt bé. Alto y claro, así debe ser. Damos un poquito de tiempo, quizá que vuelvan algunos padres así de paso. Pero bien, es un privilegio volver a abrir la palabra de Dios en esta mañana y escuchar lo que Él tiene para cada uno de nosotros de manera particular y como iglesia también, ¿no? No sé si habéis caído en la cuenta de que en esta semana, pues jueves, si no recuerdo mal, se conmemoraba el Día de la Ascensión de Jesús. Es una fecha normalmente no tan recordada, ¿verdad?, por los cristianos, no tanto como quizá Navidad, el nacimiento de Jesús, domingos de resurrección. Sin embargo, es interesante, si no hay ascensión, no hay salvación. Jesús puede morir por nuestros pecados, Él puede resucitar, pero si todo eso no lo lleva al cielo y lo reparte, entonces eso no llega a nadie, ¿verdad? Así que debemos prestar mucho más atención a este evento de la vida de Jesús, de la historia de la salvación y todo lo que eso tiene que ver con nuestras vidas. Así ha sido con bastante frecuencia, ¿verdad?, la temática en las canciones que hemos estado cantando en esta mañana, y también va a ser un tema en el mensaje que ahora voy a compartir con vosotros. El título de este mensaje, como habéis podido ver aquí detrás, es un poco largo, quizá para algunos un poco confuso, pero para eso estamos aquí, ¿no? Vamos a explicar. El triple oficio de Cristo en el cielo. El triple oficio de Cristo en el cielo. Y yo quisiera comenzar introduciendo este tema, haciéndote pensar en algún supuesto, ¿no? Piensa en el siguiente. ¿Preferirías que el piloto de un avión dejase la cabina de mandos durante el vuelo y que viniese a sentarse contigo al lado? La silla está vacía y él se sienta contigo al lado para conversar, para compartir experiencias. Qué privilegio, ¿verdad?, que el piloto de avión venga a sentarse contigo. ¿O te estimarías más que él continuase en la cabina de vuelo pilotando hasta que acabe el viaje? Y ya tendréis oportunidad de veros cuando acabe, ¿verdad? Bueno, yo estoy seguro que de lo segundo. Otro supuesto, ¿qué te parecería mejor? ¿Tener un amigo, un buen amigo, en tu trabajo, trabajando contigo mano a mano, incluso quizá como encargado de tu sección, pero con el que estás cada día? ¿O que le asciendan y lo tengas como el gerente de toda la empresa, tu buen amigo? Yo creo que sin duda lo segundo. Quizá lo vas a ver día a día, algo menos a lo mejor, pero sin duda vas a poder sentir su influencia mucho más en todo lo que tiene que ver contigo y se va a poder encargar mucho mejor de ti, ¿no crees? Bueno, sin duda los ejemplos se nos quedan cortos, pero quizá nos sirven para ilustrar el punto, ¿no? Esta ventaja es exactamente lo que tenemos con la ascensión de Jesús. Él está ahora ocupando su puesto en la cabina de vuelo. Él ha ascendido al cargo más alto y desde ahí su influencia va a ser mayor y se va a encargar mucho mejor de cada uno de nosotros. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos algo que les desconcertó mucho. ¿Os conviene que yo me vaya? Bueno, ¿de verdad crees que era mejor que Él se fuese? ¿Cómo va a ser mejor que Jesús se marche, ¿no? Sé sincero. ¿De verdad prefieres que Jesús esté ahora mismo en el cielo que físicamente sentado ahí a tu lado? Vamos a ver que es así. Y lo vamos a hacer por medio de considerar cómo Él ahora mismo, desde su nueva posición, está desempeñando cada uno de sus oficios en favor tuyo y mío. Y yo quisiera, pues, repartir este mensaje en tres partes. Primero vamos a ver una explicación y vamos a estar basando este mensaje en dos textos. No acostumbro a hacer esto, pero hoy, para el propósito que tengo, irá bien. Ambos están en la carta a los Hebreos. El primero, Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Y luego daremos un salto a Hebreos 8, verso 1. Así que si lo quieres ir buscando. Primero veremos una explicación, después extraeremos la doctrina central que quiero predicar en esta mañana y después os dejaré con algunas aplicaciones para nosotros. Así que si me quieres acompañar a Hebreos capítulo 1, mientras lo buscas, pues a modo de introducción de esta carta, nadie sabe quién es el escritor de la misma, pero de lo que no hay duda es de quién es el autor de la misma, y es Dios, el Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a leer Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, si hacemos un salto al capítulo 8, verso 1, sigue diciendo ahí el escritor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. En estos dos textos podemos encontrar una descripción
de los tres grandes oficios de Cristo. Y dicho sea de paso, cuando nosotros decimos Jesucristo, ¿verdad?, que lo decimos todo como de carrerilla, es importante que entendamos que Cristo no forma parte del nombre propio de Jesús, no es su apellido, ¿verdad? Más bien se trata de un título que nos está hablando de su profesión. Podemos entenderlo como cuando en los pueblos, ¿no?, se le conoce a alguien por la profesión a la que se dedica, ¿no? Por ejemplo, Antonio el panadero o Manolo el fontanero. Pues algo así es lo que tenemos, ¿no? Cristo define la profesión de Jesús. La palabra griega Cristo es la traducción de la hebrea Mesías, que significa ungido. En el Antiguo Testamento habían tres figuras públicas que eran ungidas, es decir, consagradas, con un rito ceremonial, ¿verdad?, con un aceite sagrado para desempeñar un oficio especial en medio del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ¿no? Y estas figuras eran el profeta, el sacerdote y el rey. El profeta es el que hablaba de parte de Dios, el sacerdote es el que bendice al pueblo de parte de Dios por medio de ofrecer sacrificios y su intercesión, y el rey es el que gobierna al pueblo de parte de Dios, no de manera autócrata, sino sujeto a la ley de Dios, a la ley de Moisés, ¿no? Claro, cuando a Jesús se le llama el Cristo, el Mesías, el ungido, lo que se nos dice es que esos tres oficios de profeta, sacerdote y rey se encuentran de forma perfecta y definitiva en él. Así, en esos textos que hemos leído en Hebreos nos encontramos con una descripción de cada uno de estos tres oficios que Cristo desempeña ahora mismo. En el Hebreos capítulo 1, ahí nos presenta a Jesús como el Hijo encarnado, ¿no? Es la palabra principal y definitiva de Dios. Como dice un autor, la historia de la revelación divina es una historia de progreso hasta llegar a Cristo, pero no hay progreso más allá de él. Esto nos presenta a Cristo en su oficio de profeta, que da a conocer a Dios de forma perfecta y definitiva, ¿no?, y permanente. Y si vemos el texto en Hebreos 8, ahí se nos habla de los otros dos oficios de Cristo, ¿no? Se nos presenta como el gran sacerdote y como el rey, dos oficios que está ejerciendo actualmente desde el cielo, sentado en su trono y de forma permanente. Entonces Jesús, siendo el Cristo, él desempeña cada uno de estos tres oficios y lo hace tanto en su, y ahora explico esto, su estado de humillación, y lo continúa haciendo ahora en su estado de exaltación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos en su estado de humillación? Bueno, eso va desde la encarnación y su nacimiento hasta ser sepultado. ¿Y a qué nos referimos con estado de exaltación? Bueno, eso despega en la resurrección, se corona en la ascensión, de lo que estamos hablando, y se va a culminar con la segunda venida, ¿no? Y ese patrón de humillación y exaltación del Mesías lo encontramos en la lectura que se ha leído antes del sermón, ¿verdad?, en Filipenses capítulo 2. Ahora, el punto al que quiero ir es que hoy tenemos tanta necesidad de que Jesús desempeñe esos tres oficios desde el cielo como la teníamos mientras Él estaba en la tierra. El que Cristo, en su estado exaltado en el cielo, continúe desempeñando cada uno de esos oficios ha de ser un gran aliento para nuestra fe, un fuerte estímulo para nuestras luchas diarias y una esperanza segura también para el futuro que nos espera. Entonces, hecha esta explicación, vamos a desarrollar esta doctrina a través de tres encabezados en esta mañana, atendiendo cada uno de ellos a esos oficios. En primer lugar, de lo que vamos a hablar es de Jesús como nuestro profeta. En segundo lugar, Jesús es nuestro sacerdote. Y en tercer lugar, Jesús es nuestro rey. Subraya ahí la palabra es, porque significa que Él lo continúa siendo hasta el final. Vamos al primero de estos encabezados. Jesús es nuestro profeta. Y esto lo vemos, como decía, en su estado de humillación. Durante su vida en la tierra, Jesús desempeña su oficio de profeta revelando al Padre, ¿no? Principalmente lo hace en el pueblo judío. Un texto clave aquí es el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y es interesante, ahí la palabra griega que se traduce como conocer procede de la palabra exégesis, que significa explicar, básicamente. Cuando uno hace exégesis de un texto, lo que está haciendo es separar ese texto, ponerlo aparte para extraer su explicación. En este sentido, Jesús es la exégesis de Dios. Él es su explicación perfecta.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo a Felipe. No hay forma de conocer a Dios sin conocer a Jesús. Y este oficio de profeta que revela a Dios se puede ver no solo en algo que él dijo o hizo, sino en todo él, al completo. Lo puedes ver mirando su persona, su carácter. Lo puedes ver, por supuesto, mirando sus enseñanzas, lo que él dijo, o sus hechos, lo que él hizo, incluso sus sucesos, lo que le ocurrió. Es interesante notar que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron hasta Jesús y sobre Jesús, como nos dice Hebreos 1:1, ¿no? Pero Jesús, además de ejercer su oficio como profeta, es el cumplimiento de las mismas profecías. Entonces, en ese sentido, Jesús es profeta y profecía a la vez. Durante toda su vida en la tierra, Cristo nos da a conocer a Dios como nunca antes lo habíamos conocido. Ahora, ¿diremos que todo se acabó ahí? En absoluto. Nota que el texto dice que Cristo es el profeta en estos postreros días. Eso es hasta el final, ¿no? Su función profética se había limitado al territorio de Israel durante su vida en la tierra, pero ¿cómo va a llevar ese conocimiento de Dios actualmente a todo el mundo? Bueno, quizá podríamos ilustrarlo de esta manera, ¿no? Si en una escuela cuentan con uno de esos maestros extraordinarios, ¿no? Excelentes, de esos que sacan lo mejor de cada uno de sus alumnos en el aula, ¿no? Bueno, pues no es mala idea que quizá la escuela piense en ascenderlo y en ponerle no solo como maestro en ese aula, sino como coordinador de todo el programa de estudios, incluso enseñando a los otros maestros cómo dar mejor su clase. De esa manera, no solo unos pocos en el aula, toda la escuela va a aprender mejor y va a funcionar mejor. Bueno, Jesús ahora es el maestro por excelencia, ¿no? Durante su vida en la tierra, Él enseñó a unos pocos, pero Él ha ascendido. Y Él ahora desempeña su magisterio sobre todo el mundo, desde el cielo, enseñando a toda su iglesia para que ésta aprenda, para que ésta le conozca y para que ésta funcione mejor en el mundo. ¿Y cómo hace esto? Bueno, el mismo Evangelio de Juan, ahí Jesús dirá a sus apóstoles, esto lo tenemos en el capítulo 14 de Juan, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Al ascender al cielo, Jesús dio su Espíritu, que en otra ocasión lo llama el Espíritu de verdad. Lo dio a sus apóstoles y con ellos a toda la iglesia. Por medio de ese Espíritu, Jesús nos guía a la verdad de Dios. Y Él hoy sigue desempeñando este oficio de profeta, por lo menos en dos formas. Mira, en primer lugar, dándonos, soplando el Nuevo Testamento. De hecho, esa es la manera más inmediata de cómo se cumplen las palabras que Él le dio a sus apóstoles. El Espíritu vendrá, os enseñará todas las cosas, las que han de venir, y de esa manera tenemos este texto, ¿no? Así es como entiende, de hecho, el teólogo de Cataluña, ya fallecido, ¿no? Josep Grau, el texto de Hebreos capítulo 1, verso 2, cuando él dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso no se está refiriendo a una voz subjetiva en cada uno de nosotros o a algo místico, ¿no?, que luego tenemos que compartir y ponerlo en común acuerdo, sino a una revelación de ese Hijo objetiva, de ese Evangelio que Él vino a traer y que luego resultó en las páginas del Nuevo Testamento. Este es el producto de la inspiración del Espíritu de Cristo. Es el depósito de la verdad. Junto al Antiguo Testamento, Pedro dirá que es la palabra profética más segura. Como Pablo dirá, es el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre el cual Cristo está edificando ahora su iglesia, ¿no? Una iglesia que ahora excede los límites del pueblo judío, ¿no?, y que va más allá añadiendo a creyentes de toda lengua, de toda nación, para que aprendan a Dios, para que conozcan al único Dios vivo y verdadero, y para que de esta manera sean salvos. Pero además de darnos el Nuevo Testamento, este Espíritu, que ha venido por medio de Cristo en el desempeño de su oficio como profeta desde el cielo, es también el que ahora nos da poder a cada creyente, a cada uno de nosotros particularmente, para entender esa verdad. Es lo que Pablo dirá en su carta a los Efesios, iluminando nuestro entendimiento cuando la estudiamos. El Espíritu nos da poder para entender la verdad. Ese Espíritu nos da poder para vivir conforme a esa verdad. Y ese mismo Espíritu nos da poder para proclamar esta verdad. Fíjate, nos hace pequeños profetas incluso.
Como cristianos somos pequeños Cristos, ¿verdad? Bueno, empezamos por el primero de sus oficios. Somos pequeños profetas del Señor que conocen su verdad, que viven conforme a su verdad y que ahora proclaman esa verdad. ¿De verdad crees que puedes prescindir de este oficio de Cristo ahora mismo, desde el cielo? Sin duda es mejor que Él se marche y que nos siga enseñando a todos desde allí. En segundo lugar, Jesús es nuestro sacerdote. Y de la misma forma, este oficio también vimos cómo Él lo cumple durante su estado de humillación. La figura del sacerdote en el Antiguo Testamento básicamente desempeñaba dos funciones: ofrecer sacrificios e interceder por el pueblo delante de Dios. Durante su vida en la tierra, Jesús cumple con la primera. Él se ofreció a sí mismo como ese sacrificio perfecto, definitivo, por los pecados de su pueblo. O sea, si antes decíamos que Él es profeta y profecía, ahora decimos que Él es sacerdote y sacrificio, a la vez. Con su sacrificio, como dirá la carta a los Hebreos, hecho una vez y para siempre, Él pudo comprar allí perdón y vida eterna para todo su pueblo, para todos los que confían en Él. Y es interesante notar que nuestro texto dice que ese sacerdote se sentó en el cielo. ¿Has notado eso? Si sabemos que faltaba algún mueble en el templo de Jerusalén donde se ofrecían los sacrificios, era precisamente una silla. El sacerdote no se podía sentar mientras desempeñaba su oficio. Y eso lo que estaba ilustrando es que su trabajo no acaba. Su trabajo no era definitivo. Pero Jesús es el sacerdote que después de ofrecer sacrificio por nuestro pecado, se sentó en señal de que ese es definitivo. Sin duda, como dirá Hebreos, tal sumo sacerdote nos convenía, ¿verdad? Pero seguimos viéndolo actualmente. Hemos dicho que el oficio de sacerdote desempeña dos funciones, ¿no? Una es ofrecer sacrificios, otra es interceder por el pueblo. Hemos visto que él cumplió la primera, pero ¿qué pasa con la segunda? ¿Cómo va a aplicar los beneficios de ese sacrificio, el perdón, la paz con Dios, una vida renovada ahora, una realidad eterna? ¿Cómo los va a aplicar ahora en toda la tierra? Pues solamente puede hacerlo de una forma: intercediendo por nosotros desde el cielo. Y esto implica que tenía que volver a la vida entonces, y luego ascender. Esta es la seguridad, de hecho, que nos da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 34. Él argumenta así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y ahora nota, más aún, sube un peldaño, el que también resucitó. Y ahora sube otro peldaño, el que además está a la diestra de Dios. Y aún sube un cuarto peldaño, el que también intercede por nosotros. Cada paso es necesario. Cada paso añade más seguridad que el anterior. El puritano, estos protestantes ingleses, ¿no?, de Thomas Goodwin, decía que todas las cosas fueron conseguidas con su muerte, pero todo se nos aplica y nos llega a nosotros en su intercesión. Así que Cristo continúa desempeñando su oficio de sacerdote, intercediendo por su iglesia, por cada creyente, por cada uno que todavía ha de creer, ¿no?, y sigue haciéndolo desde el cielo. Nota ahí que el texto dice en Hebreos 8:1, en presente tenemos actualmente un sumo sacerdote. Él no es, para que lo entendamos, como este compañero de trabajo que estuvo mucho tiempo contigo, ¿verdad?, ayudándote, pero un día, porque le echaron el ojo, le ascendieron y se olvidó de la amistad contigo. Para nada. Él no es así. Jesús sigue trabajando ahora desde el cielo y sigue haciéndolo por nosotros con la misma amistad que lo encuentras en los evangelios, con la misma compasión. Es, de hecho, muy alentador ver la última imagen con la que Él quiso dejar a sus discípulos, ¿no? Cuando ascendía, Él estaba con sus brazos extendidos, bendiciéndoles, porque quiere que retengamos esa imagen. Eso es lo último que ellos vieron, porque es el trabajo que Él va a seguir desempeñando ahora por cada uno de nosotros. Como Moisés subió a aquella montaña, mientras Israel estaba en el campo de batalla y mantenía sus brazos extendidos para que el pueblo ganase la batalla. De esa manera, de hecho mucho más firme, porque Moisés, dice el texto, que se cansaba, ¿verdad? Así Jesús mantiene sus brazos extendidos y está intercediendo por nosotros hasta el final. Podríamos aprender mucho de cómo Él está intercediendo ahora por nosotros si estudiásemos la conocida oración sacerdotal de Jesús, ¿verdad?, que encontramos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Pero me gustaría quedarme con un ejemplo más breve y muy rico, por cierto, que encontramos en Lucas capítulo 22.
Ahí es cuando Jesús le anuncia a Pedro su traición. Y en los versos 31 y 32 le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay muchos elementos que podemos destacar aquí, pero dejadme compartiros estos 5. Aquí aprendemos que la intercesión que Jesús está llevando a cabo ahora por nosotros es una intercesión compasiva. Nota ahí cómo le llama. Simón, Simón. Jesús no dice Pedro, Pedro. Roca, roca. Hablando de su estabilidad, todo lo contrario. Está reconociendo su inestabilidad, su carnalidad, su tendencia a meter la pata. Y aún así le llama e intercede por él de forma compasiva, lo conoce bien. Es una intercesión compasiva. En segundo lugar, es una intercesión necesaria. Satanás os ha pedido. No el vecino, no un soldado romano, no el concilio judío o incluso el mismísimo emperador. El que te ha pedido es el ser más poderoso de toda la tierra después del Señor. Así que necesitas esta intercesión. Además, en tercer lugar, es una intercesión particular. Le dice, yo he rogado por ti. No de una manera genérica, no como cuando nosotros oramos por la iglesia, por los enfermos, por el mundo. No, él particularmente pensando en ti, pensando en cómo eres, pensando en cómo acostumbras a reaccionar. Lo conozco bien y particularmente está orando por él. En cuarto lugar, es una intercesión enfocada. Nota aquí, dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Qué importante es entender esto. No que no sea zarandeado, no para que evite el sufrimiento, no para que no pase la prueba, sino para que la fe no falte en medio de todas estas cosas. Puede faltarte la salud, puede faltarte el dinero, puede faltar la familia, pero que la fe no falte en medio de todo eso. Que la fe, como dirá Pedro, que es más preciosa que el oro, que nos mantiene unidos y vinculados a Cristo, es el motor de nuestra vida y es lo que nos asegura la vida eterna, que eso no falte. Y por último, es una intercesión eficaz, y me encanta cómo acaba aquí Jesús. Le dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Te das cuenta? Jesús le está confirmando que va a ser restaurado. Y le está confirmando también ministerio después. Vas a meter la pata, pero gracias a mi intercesión, yo te voy a restaurar y yo te voy a devolver tu ministerio. Y vas a seguir siendo útil para mi reino en esta tierra. Impresionante, ¿no? ¿Cuánto necesitábamos que Jesús se marchase? Que Él sea nuestro sacerdote en el cielo. Por lo cual, dice Hebreos capítulo 7, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Para qué vive siempre Jesús? Para interceder por sus hermanos más pequeños. No duraríamos ni un asalto si Él no estuviera haciendo eso. Pero gloria a Dios que tenemos un sacerdote poderoso, fiel, eterno en el cielo, que no se olvida de nosotros. Por último, hemos hablado de Jesús, es nuestro profeta, es nuestro sacerdote, Jesús es nuestro rey. Y de nuevo, eso lo pudimos ver también durante su vida aquí en la tierra, en su estado de humillación. Los reyes del Antiguo Testamento ocupaban dos posiciones simultáneas, o a la vez. Por un lado eran gobernadores y a la vez eran también servidores. No por nada al ungido del pueblo se le conocía tanto como rey o también como siervo, ¿no? De hecho, así se habla del Mesías, del que se promete que vendría, ¿no? Se le llama el rey de Israel, el que vendrá de la casa de David, pero a la vez también se le llama el siervo de Jehová. Como rey, él tiene que gobernar al pueblo, como siervo, él tiene que hacerlo sujeto a Dios. Y Jesús desempeña las dos posiciones de este oficio a la perfección. Así que, siguiendo con el hilo, si decíamos que Jesús es profeta y profecía, sacerdote y sacrificio, él es rey y siervo a la vez. Cuando él entró en escena, él predicó, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Con mi llegada. A Poncio Pilato, poco antes de la cruz, le respondió, mi reino no es de este mundo, es espiritual, es mucho más poderoso. Él, de hecho, lo demostró, expulsando demonios,
sanando enfermos, resucitando muertos, dominando la naturaleza, perdonando pecados. A la vez, a sus discípulos les dijo, el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como el rey, él gobernó y defendió a los suyos, ¿no? En esa oración sacerdotal de Juan 17, él ora al Padre diciéndole, a los que me distes yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Como los defiende, ¿no? Como un león. Ahora, como el siervo, él obedeció al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz. Su corona fue una de espinas, su trono fue la cruz. Pero con esa muerte él venció como un gran rey conquistador a todas las tinieblas de tu vida y de este mundo. Sin embargo, ¿qué puede hacer por nosotros un rey muerto? Sí, es un gran recuerdo, es un gran ejemplo, un hito en la historia, pero no demasiado, ¿no? Él continúa como rey en un estado de exaltación y eso despega en su resurrección. Ahí Jesús dijo, estando todavía aquí en la tierra, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Como dijo el que fuese un teólogo en Holanda y también primer ministro, Abraham Kuyper, no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano de todo, no pueda clamar mío. Impresionante. Y eso se ha visto coronado con su ascensión. Como señala nuestro texto, Jesús se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Si él no fuese además hombre Dios, eso sería una blasfemia. Pero esto es lo que dice, ¿no? Como escribe Pablo, su nombre es sobre todo nombre. El hecho de que se diga que él está sentado a la diestra del trono de Dios está apuntando a una posición de máxima autoridad, de máximo honor, ¿no? El hombre de su derecha, tu mano derecha, ¿verdad? Es el hombre de tu confianza, es el que tiene toda autoridad. ¿Qué consuelo tendría para sus hermanos, ¿no? Cuando supieron que José era el príncipe de Egipto y que se ocuparía de ellos, ¿no? Qué consuelo para aquellos judíos en el exilio de Babilonia cuando supieron que Daniel era el primer ministro. Qué consuelo para esos judíos bajo el imperio medo-persa, perseguidos, poder contar con Mardoqueo como el segundo después del rey Asuero. Qué mayor consuelo para el cristiano y para toda la iglesia que milita en este mundo, entre pruebas, entre enfermedades, entre persecuciones, entre el pecado, Satanás, sabiendo que Jesús está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y vemos cómo él desempeña este oficio ahora. En primer lugar, él lo hace gobernando y defendiendo a su iglesia hasta el final, como decía, como un león. Mateo 28:20, después de decir, toda potestad me ha sido dada, he aquí yo mismo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Dice el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos y todos los enemigos de la iglesia sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué confianza nos tiene que dar eso? Él está gobernando ahora tu vida y la mía. Sí hay alguien en la cabina de mandos. Y él nos está defendiendo de todo lo que te haría daño. Quizá piensas, bueno, yo veo muchas cosas que me están haciendo daño, pero no va a ser un daño definitivo. Incluso todo eso va a ser redimido para tu bien y para el mío y para el del pueblo de Dios. Él está al mando. Además, él está allí como rey y reparte su botín en forma de dones, como un rey conquistador. De esto habla Pablo, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, él reparte, ascendiendo, da ahora dones a su iglesia, el Espíritu Santo, personas, recursos humanos, para que entre todos podamos seguir edificándonos y podamos seguir cumpliendo la misión que Dios tiene para nosotros. Él reparte un botín como un rey conquistador. Y finalmente, como rey, él está preparando una morada para nosotros, como esos reyes constructores de Israel. Si tú lees los libros de Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, tú vas a ver que cada rey es destacado por lo que construyó. Se espera que un rey deje construcciones y edificaciones hechas. Bueno, Jesús es ese rey constructor que en Juan 14 le dijo a los discípulos, yo me tengo que ir, pero si me fuere os prepararé una morada. Y cuando la acabe voy a volver a por vosotros. Y ese será el momento en el que todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará. Y toda lengua va a confesar que Jesús es Señor y estaremos para siempre con Él. ¿Cuánto mejor era tener a este rey a la diestra de la majestad en las alturas que humillado aquí en la tierra?
Es normal que nos dé miedo el vacío de poder, ¿no? Hoy estamos en día de elecciones. Algunos analistas incluso dicen que a lo mejor es difícil que de estas elecciones salga alguna investidura, ¿no? No sabemos. Si pensamos a nivel global, geopolíticamente hablando, el mundo está tan inestable, ¿verdad? Quizá cae un imperio y algunos se alegran. Ya, pero queda ahí un vacío, un poco incómodo, ¿verdad? ¿Quién lo va a ocupar ahora? Esto nos preocupa. El creyente puede saber que tal cosa no existe en su vida. No hay nunca vacío de poder, ni en él, ni en la iglesia, ni en el universo, pase por lo que pase. Nosotros podemos cantar en cualquier circunstancia esa estrofa de Apocalipsis. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. No los gobiernos, no poderosos, ni siquiera esa enfermedad que está avanzando en tu cuerpo, no la muerte que está a las puertas, no el pecado que aún no has vencido, sino nuestro buen y amado Señor reina. Y Él tiene la palabra final sobre todas las cosas. Nos conviene que Él se vaya. Nos conviene. Él es nuestro profeta que nos está enseñando. Él es nuestro sacerdote que está intercediendo por nosotros. Y Él es nuestro rey que gobierna y defiende nuestras vidas hasta que vuelva un día por nosotros. Amén. Pues quisiera acabar con algunas aplicaciones de esta doctrina o de esta verdad, ¿no? En primer lugar, para nuestra enseñanza. Hoy aprendemos que es mejor para tu vida diaria tener a Cristo en el cielo que contigo en la tierra. Es mejor. Mira, Israel ganó muchas batallas cuando tenía a David entre ellos luchando, pero nada comparado cuando David se sentó en su trono. Ahí ya entonces arrasó. Jesús está en su trono y desde ahí Él puede hacer mucho más por ti y por mí. Quizás estás confuso ahora mismo sobre cuál sea la voluntad de Dios en alguna decisión importante que debes tomar. ¿Acaso nos visitas desde hace tiempo, pero desearías y no sabes cómo conocer más a Dios? Jesús es el profeta, que en su palabra y con su espíritu quiere enseñarte. ¿Consideras que eres demasiado indigno como para que Dios te reciba? ¿Piensas que esta enfermedad que hay en ti te ha venido y no tiene ningún propósito? ¿Sientes que estás solo, que nadie te entiende ahora mismo cómo te sientes, ni siquiera en tu casa? ¿Te parece que a nadie le interesa la injusticia por la que estás pasando? Jesús es el sacerdote que está en el cielo. Él intercede compasiva y eficazmente por todos aquellos que confían en Él. ¿Sientes miedo por esta nueva etapa que se abre en tu vida? Quizás una nueva realidad económica, o un cambio de trabajo, o un cambio académico de curso, ¿no? O quizá ha llegado la viudez, o quizá tienes que dedicarte al cuidado de otros. ¿No ves de dónde van a salir todos los recursos para que puedas afrontar eso y cubrir tus necesidades? ¿Estás convencido de que nunca vas a poder vencer eso que no te deja? Quizá es el egoísmo, quizá es estar dominado por la lujuria, quizá es los arranques de ira. Jesús es el Rey que gobierna, que provee y que defiende a todos sus súbditos. Si de aquellos siervos de Salomón dijo la reina de Saba: bienaventurados tus hombres, dichosos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. En otras palabras, ¡qué morro! Quisiera estar ahí. ¿Cuánto más se puede decir de aquellos que tienen delante a Jesús y que lo tienen como profeta sabio, como sacerdote fiel y como rey poderoso a favor de sus vidas? Y en base a esto yo quisiera también dejarte con una pregunta para tu examen y el mío. ¿Estás reconociendo a Cristo en cada uno de sus tres oficios en tu vida? Pregúntate, ¿qué tiene más peso en mi vida a la hora de tomar una decisión? ¿Mi opinión personal? ¿Mis sentimientos? ¿La opinión de lo que digan otros? ¿O la palabra de Cristo? En la montaña de la transfiguración, esa voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Él es el profeta. ¿En base a qué te relacionas con Dios? ¿Piensas que es tus propios esfuerzos, sea dentro de la religión o morales? ¿O sabes que no podrías hacer nada sin los méritos de Jesús a tu favor, gracias a su sacrificio y a su intercesión continua por ti? Nadie, dijo Jesús, viene al Padre si no es por mí. ¿Hay áreas en tu vida donde aún no permites que Jesús reine? ¿O Él tiene explícitamente y voluntariamente tu permiso para reordenarlo todo, como Él considere?
Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. No pienses que puedes escoger entre estos oficios. Quizá alguno podría pensar, bueno, yo me quedo con el sacerdote que me salva, pero no con el rey que me manda, ni con el profeta que me enseña. Solo un Cristo completo nos puede hacer completamente cristianos. No hay otra posibilidad. Pero también hay nota aquí para nuestro consuelo. Piensa en cada momento, en cada situación, aquello por lo que estés pasando ahora mismo. Piensa en cada uno de los oficios de Cristo, cómo está trabajando a tu favor, ahora mismo. Mira, en el jardín del Edén, Dios puso a Adán, de alguna forma, ¿no?, como profeta que debía enseñar, transmitir la verdad que había recibido a Eva. Como sacerdote, él era el máximo responsable de cultivar el entorno donde estaba Eva. Y como rey, él debía ser un buen pastor y un defensor ante todos los peligros, con amor hacia Eva. Sabemos que Adán falló en cada uno de esos tres oficios, pero en todo lo que Adán falló como profeta, sacerdote, rey, Cristo lo desempeña perfectamente por su novia, por la iglesia, por cada uno de nosotros. Así que, creyente, no desesperes. La confusión que sientes ahora mismo, el pecado o el dolor y aquello que te está dañando y que experimentas ahora, esa lucha y ese temor que enfrentas actualmente, no van a vencer. No cedas al pensamiento de que Él no sabe. Sí, Él sabe, Él es profeta. O de que Él no quiere. Sí, Él quiere, es sacerdote a nuestro favor. O de que Él no puede, quizás. Sí, Él puede, Él es rey. Jesús el Cristo está velando por ti desde el cielo y no te va a dejar jamás. Él no va a dejar de enseñarte, de interceder por ti, de defenderte de todos tus enemigos. Nada te va a poder separar de su amor en esta vida y nadie te va a poder arrebatar de las manos de este buen pastor. Así que quisiera acabar dejándote un par de exhortaciones. La primera, conoce a Cristo en cada uno de sus oficios. Dice el Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Tú no vas a poner tu vida en manos de alguien a quien no conoces, ¿no? No te vas a fiar de alguien al que no conoces. Incluso en las empresas, ¿verdad?, hay un periodo de prueba para ver si el trabajador es válido, es profesional. Bueno, ¿te parece poco el tiempo de prueba de Jesús en esta tierra y todo lo que Él demostró? Un trabajador, de hecho, puede pasar el periodo de prueba y después cambiar, ¿no?, y dejar de cumplir las expectativas. Pero Jesús permanece igual para siempre. Hebreos mismo nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Conoce el nombre de Cristo. No hay un nombre más alto que tú puedas conocer. Nuestros corazones funcionan como un cazatesoros todo el rato, ¿no? Jesús lo dijo, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón va a ir detrás. Haz de este Cristo tu tesoro. Despega, como Pablo escribe a los colosenses, la mirada de este mundo y busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Para el apóstol Pablo, conocer a Cristo era un conocimiento excelente, dice él. El conocimiento de qué otra cosa te va a servir tanto como este conocimiento en tu vida. Profundiza en tu comprensión de Cristo, de cada uno de esos oficios a tu favor, y vas a vivir con una fe más fuerte, con un amor más intenso, y con una esperanza más firme en tu vida. Conoce a Cristo en sus oficios. Y en base a esto, esta última exhortación, y con esto acabo, representa a Cristo en sus oficios. Una de mis preguntas favoritas del Catecismo de Heidelberg, este documento de la historia de la Iglesia, es la número 32, donde dice lo siguiente: ¿por qué te llaman cristiano? Y responde así: porque por la fe soy miembro de Jesucristo y participante de su unción, para que confieses su nombre, nota ahí el oficio de profeta, y me ofrezca a Él en sacrificio vivo y agradable, nota ahí el oficio de sacerdote, para que en esta vida luche contra el pecado y Satanás con una conciencia libre y buena, y para que después de esta vida reine con Cristo eternamente sobre toda la creación. Nota ahí el oficio de rey. Somos cristianos. Eso significa que somos pequeños Cristos, que participamos de Cristo. Si tú eres un discípulo de Jesús, Él te ha ungido con su mismo espíritu. Y eso significa que participamos de cada uno de esos oficios ahora como sus representantes aquí.
Pablo dirá que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. No sé si ni siquiera podemos entender lo que eso significa. El caso es que aquí podemos tener experiencias celestiales y vivir como Cristo quiere. ¿Cómo que no sabes quién eres? Cristiano, ¿cómo que no sabes para qué estás aquí en la tierra? ¿Cómo que no sabes en qué vas a invertir tu tiempo ahora? Jóvenes, cristianos, los adultos, matrimonios, incluso jubilados, o si estás en el paro, ¿cómo que no hay nada que hacer? Por supuesto que sí. En Cristo eres un pequeño profeta. Dedícate a conocer, a enseñar la verdad de Dios. En tu hogar, en tu familia, en tu iglesia, entre compañeros allá afuera. En Cristo eres un pequeño sacerdote. Ofrécele tu vida entera en gratitud. Intercede por el bien de los demás, por tu cónyuge, por tus hijos, por tus hermanos aquí en la iglesia, por vecinos, por este país. En Cristo eres un pequeño rey. Camina como es digno de esa realeza. Lucha contra todo el pecado que te acosa, contra Satanás. Sea un buen embajador del reino de los cielos en la tierra. Cuando los discípulos de Jesús le vieron ascender al cielo, dice ahí en Hechos capítulo 1 que unos ángeles se pusieron al lado de ellos y le dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? ¿Qué haces mirando las nubes? Con nostalgia o desocupados, como si Él no nos hubiera dejado nada para hacer hasta que Él vuelva. Y dicen los ángeles: este mismo Jesús, no otro, este mismo que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué tarea tan retadora es la que Él nos ha dejado ahora. Qué privilegio también tan increíble querer ser usados así por Cristo ahora y así poder escuchar un día de sus labios aquello de: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que desempeñemos y representemos a Cristo en cada uno de sus oficios, como pequeños profetas que anuncian la palabra de Dios, como pequeños sacerdotes que buscan el bien de otros y como pequeños reyes que caminan como es digno y que siguen luchando hasta el final. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Ella siempre es viva y eficaz y habla a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor, muerto, sepultado, resucitado y hecho más sublime que los cielos. Ahora reina y desde allí se ocupa de nosotros, nos gobierna, nos defiende, nos trata, nos sigue transformando y también nos cuida, Señor, y nos sigue enseñando. Gracias te damos porque contamos con un Cristo, con un Salvador tan grande, exactamente lo que necesitamos para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nuestra vida ahora pueda responder de forma adecuada a cada uno de estos oficios, Señor, que Él sea la voz que escuchemos en nuestra vida, que de Él sea de quien dependamos como nuestro sacerdote y no de nuestros propios méritos o esfuerzos o progresos en la vida. Y, Señor, que a Él sea a quien nos sometamos y a quien queramos representar como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, esperándole con paciencia y a la vez con gran ansia hasta su venida. Señor, ayúdanos a representarle aquí en la tierra y fortalece nuestra fe en esta mañana, en este Cristo. Lo pedimos todo en su precioso nombre. Amén. Y amén. Pues Iglesia, en respuesta.